la semiología puedan apoyar a sus profesores de base de semiología para resolver dudas, para ampliar conocimientos, para de pronto dar un enfoque más especializado a la parte que nos corresponde. Entonces, vamos a intentar hacer eso que les acabo de decir. Cuéntenme si están viendo la pantalla. En este momento no, doctor. Lo estamos viendo usted. A ver, compartir pantalla, listo. ¿Y ahora? Ahí sí estamos viendo la pantalla, doctor. Perfecto. Listo. Siguen viendo la pantalla ya completa, ¿cierto? Bueno, vamos a cerrar el video. Bien, entonces, los principales motivos de consulta en cardiología realmente no son tanto. Tenemos como principal motivo de consulta es el dolor torácico. El dolor torácico en general nos interesa a los cardiólogos dos tipos de dolor torácico. El dolor torácico que definimos como de probable origen coronario, que es el dolor anginoso, y definimos anginoso como un dolor opresivo. De hecho, la primera definición que se hizo de angina no se hizo en el corazón, ni tenía nada que ver con isquemia. Era la angina de Van Zandt o de Vincent, que era una faringoamigdalitis por múltiples gérmenes que le llamaron asociación fuso-espiral de Van Zandt. Tiempo después, los británicos acuñan el término de dolor anginoso. Fíjense lo curioso. Ellos están usando términos latinos, siendo ellos sajones, pero ese fue el término que ellos dieron, angor pectoris. Después los gringos encuentran que ellos también tienen unos síntomas en el abdomen que también eran de origen isquémico, y a esto le llamaron angina intestinal. Y es por isquemia del intestino. Usualmente sucede después 30 o 60 minutos después de haber comido. ¿Se acuerda que había un lado que borde le echaban? Y el siguiente grupo sería el dolor torácico no anginoso. Pero no vamos a tomarlo de esa forma, sino que vamos a caracterizar cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene alguna importancia, al menos para el paciente. Los otros dolores, incluso mucho más frecuente que el anginoso, es el dolor de tipo picada, y muchas personas creen que una picada en el corazón, porque la ubican sobre la línea axilar anterior y en el quinto espacio intercostal, entonces las personas creen que ahí está ubicado el corazón, cuando realmente la ubicación es central, justo detrás del esternón. Estos dolores de tipo picada o alrededor de la reja costal o de las uniones costocondrales se asocian más a inflamaciones musculares o costocondrales, a lo que le llamamos costocondritis. Eso es mucho más frecuente. Al tocarse, típicamente se evoca el dolor. Este dolor puede durar unos minutos, incluso algunas horas y días. Va
aumenta de intensidad, disminuye de intensidad, pero el dolor realmente no pasa. A diferencia del dolor anginoso, que típicamente dura menos de 3 minutos, es una sensación de apretamiento del pecho o que alguien se les ha parado encima. Los libros a veces mencionan que es la sensación de que un elefante se le paró encima. Yo no puedo definirlo así porque realmente a mí nunca se me ha parado un elefante, entonces no sé cómo es eso. El otro dolor es el de tipo urente. El de tipo urente ¿Y le quemó las cositas? es retroesternal, pero es la sensación de que se le están quemando, que uno ha comido unos pedazos de carbón caliente y le está quemando por dentro. Usualmente este dolor está asociado a reflujo gastroesofágico y a esofagitis. El solo reflujo gastroesofágico no necesariamente produce el dolor si no está acompañado de esofagitis. Y el otro dolor que hay que ponerle cuidado porque es muy importante, de hecho es una urgencia, es el dolor de tipo desgarrante. Entonces las personas que usualmente son mayores de 60 o 70 años sienten que les están desgarrando por dentro, inicialmente en la parte alta anterior de tórax, la parte alta del esternón, y el dolor va migrando, se va abriendo como un abanico, después lo sienten debajo de la garganta y finalmente en la parte de atrás de la espalda. El 30% de estos pacientes, ese dolor es tal cual se los acabo de describir y no se quita, o sea, sigue adelante, debajo sobre la garganta y en la parte de atrás de la espalda. 30% el dolor migró, inició adelante, pasó a la garganta y ahora está en la parte de atrás de la espalda. Eso es por disección aórtica. Estos pacientes con disección aórtica, además de ese dolor desgarrante, pueden tener un dolor opresivo retroesternal y ellos son capaces de diferenciar los dos dolores. Este dolor anginoso es por disección de las coronarias y porque adicional a la disección aórtica se están infartando. El segundo motivo de consulta es la disnea. La disnea tiene varias causas y definamos disnea como la respiración consciente y dificultosa. Normalmente nosotros no nos damos cuenta que estamos respirando, excepto por ejemplo cuando estamos corriendo y paramos. Entonces ya ahí en ese momento nos damos cuenta que estamos respirando rápido y que nos cuesta trabajo respirar. En ese instante estamos teniendo disnea. Desde el punto de vista cardíaco, la disnea es un sinónimo de falla cardíaca. Es uno de los síntomas de falla cardíaca, independientemente de la etiología. Pero digamos que en el corazón sería lo único, falla cardíaca. Es mucho más frecuente la disnea de origen pulmonar, o al menos en nuestro país, y las causas son diversas. Entre ellas está el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyas etiologías más relevantes en nuestro medio es la neumopatía por humo de leña o la enfermedad por tabaco, el daño causado por el tabaco. El EPID, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, causada frecuentemente por el sílice, cuando son personas que pican piedra, ese polvillo de la piedra se va a los pulmones y lesiona los pulmones irreversiblemente. Es muchísimo menos frecuente. Otras personas que pueden tener lo mismo son algunos aradores de tierra, los agricultores, los que pulen mármol o pulen algún tipo de piedra, que levanta polvillo y no tienen una máscara de seguridad respiratoria para impedir que el polvillo se vaya a los pulmones. Algunos usan máscaras, pero esas máscaras no son adecuadas para evitar el daño al pulmón. Otra causa es la enfermedad
el tromboembolismo pulmonar o TEP, que es un coágulo que se fue al pulmón y está matando esa parte del pulmón que impidió el paso de sangre. Otra causa que es reversible y que es muy frecuente es el asma. Todas tres pueden llegar a causar enfermedad, disnea crónica. El asma, digamos que es la menos frecuente, y el tromboembolismo pulmonar, cuando es recurrente, también puede llegar a producir disnea crónica. Las otras causas ya son un poco menos frecuentes. Está la obesidad desde el punto de vista endocrino, tanto el hipo como el hipertiroidismo, la diabetes, la anemia también puede producir disnea, sobre todo cuando el nivel de hemoglobina está por debajo de 8. Las causas neurológicas, cuando son de placa neuromuscular como la miastenia gravis, pero también cuando son causas de neuropatías periféricas que comprometan los nervios intercostales o el diafragma, y en algunas etiologías de tipo vulvar, como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, cuando compromete los músculos respiratorios. Y otra causa que es bastante frecuente es la falta de ejercicio. Simplemente tiene disnea porque la persona se ha dedicado al lanzamiento de colilla, al empinamiento de codo y al triple salto mortal a la cama. La otra causa de motivo de consulta son las palpitaciones. Esas palpitaciones, algunas son atribuidas realmente al paciente, o sea que él va a consultar por las palpitaciones, pero es aún más frecuente cuando las palpitaciones se le atribuyen al médico. El paciente fue por cualquier etiología, por cualquier causa, al médico, le hizo un electrocardiograma donde aparecían extrasístoles y él le dijo, ¿y usted no siente palpitaciones? Y le hizo una cara de que ya se iba a morir, me toca mandarlo al cardiólogo. A partir de ahí el paciente empezó a tener palpitaciones. Si ustedes revisan en su casa, alguien, alguna tía, alguna prima, la abuelita o la mamá, seguro le pasó algo parecido. ¿Cuándo se vuelven importantes estas palpitaciones? Cuando esto se acompaña de mareo o de pérdida de conciencia, lo que quiere decir que hay un compromiso hemodinámico por las palpitaciones. Luego, entonces, no son palpitaciones aisladas, son palpitaciones frecuentes, lo que le llamamos una taquicardia, y la causa más frecuente pues son taquicardias supraventriculares que revierten solas o que requieren la ayuda de alguna maniobra o la colocación de algún medicamento. Debemos investigar en las palpitaciones con qué frecuencia aparecen. Aparecen una vez cada 6 meses, aparecen cada semana, todos los días aparecen, porque la forma como vamos a investigar el origen de las palpitaciones, o primero corroborar si existen o no, va a depender de la frecuencia con que aparecen. Una partecita muy importante de las palpitaciones es si se asocian a ejercicio, porque estas palpitaciones pueden limitar el ejercicio de un paciente, y cuando aparece es una persona que realmente quiere entrenamiento, así que las palpitaciones se convierten en importantes. Las palpitaciones aparecen solo de noche. Las palpitaciones nocturnas casi siempre están asociadas con enfermedad coronaria. Y el último motivo de consulta es el 5. ¿A qué llamamos 5? A la pérdida transitoria de conocimiento, que normalmente dura menos de 5 minutos. Hay una recuperación completa del estado de conciencia sin ningún déficit posterior ni síntoma importante diferente a cardiológico, que ya les voy a decir, antes de la aparición del 5. O sea, el paciente no puede decir, es que me dio una picada en la cabeza y me caí. No, eso no es 5, hay que buscar algo en el cerebro como causante de eso. Ni tampoco puede decir, es que después de eso yo sentí que la mano no la podía mover bien. No. O después de que perdí el conocimiento, me di cuenta que estaba orinado o había hecho deposición.
eso no debe ser un síntoma que el paciente refiere. El paciente debe levantarse como si nada hubiera pasado. Lo máximo que puede decir es ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí en el piso? Dentro de ese interrogatorio de síncope yo debo saber, digamos que el 90% de los síncopes se diagnostican por historia clínica. La causa del síncope se hace por una muy buena historia clínica, tomándose el tiempo de interrogar al paciente. Acuérdense que este interrogatorio no puede ser guiado, o sea, yo no le puedo decir, ¿cierto que usted se desmayó cuando se levantó de la mesa? No, porque lo estoy guiando a que me diga que sí. Descríbame cómo fue que se desmayó. El más frecuente es el síncope postural ortostático. La persona estaba sentada o acostada, súbitamente se levantó y se mareó y se cayó. O estaba mirando un espectáculo, estaba de pie, ya había pasado media hora, se desmayó. Eso es frecuente en adolescentes y en adultos mayores. Después de los 60 años esto puede pasar. Y la causa de ambos, cualquiera de las que le he descrito, es porque se acumula sangre en los miembros inferiores, que puede ser más del 30% de la volemia. No logramos con la bomba muscular hacer que se devuelva la circulación central y el cerebro se queda temporalmente sin sangre y sin oxigenación. Hay unos síncopes muy particulares, que es el síncope por micción, que sucede en personas con hipertrofia prostática. Cuando están orinando podrían desmayarse. Y hay que saber si el paciente tiene palpitaciones con el síncope, porque en ese caso ya no es un síncope vasovagal ortostático como el que les describí, sino un síncope arrítmico. Ya es un síncope estructural que requiere mayores investigaciones. Lo siguiente que vamos a hacer en esta historia con el paciente cardiológico o con sospecha de que sea cardiológico es saber sus antecedentes. Siempre hacemos una sopita y el primer componente son los antecedentes, el segundo componente el primer componente es la anamnesis, la interrogación del motivo y enfermedad actual, el segundo los antecedentes. Y vamos a considerar varias cosas que son realmente pocas. En la familia, su hermano, su papá, su abuelito han sufrido infartos. Solamente nos interesa hasta el segundo grado de consanguinidad para enfermedad coronaria. Y el tercer grado de consanguinidad, o sea, ya me interesan mis primos o mis abuelos en caso de falla cardíaca. Lo siguiente que vamos a interrogar es si mi paciente ha tenido dislipidemia, si ha tenido el colesterol elevado, y sería importantísimo saber si se trata del LDL alto o el HDL bajo. O sea que con frecuencia nos toca pedirle al paciente que nos deje ver los exámenes para saber. El pedir un colesterol y triglicéridos aislados realmente ayuda muy poco. El paciente puede tener 220 de colesterol y tener un LDL normal. Así que necesitamos realmente saber el detalle del perfil lipídico y no solo el dato de colesterol. Lo siguiente que vamos a saber es si mi paciente es hipertenso y si está recibiendo medicamento para eso, o si le dijeron que era hipertenso y él decidió que no se iba a tratar con medicamentos. ¿Y hace cuánto tiene el diagnóstico de hipertensión arterial? Lo siguiente es si es diabético o si en algún momento le han dicho que es diabético o que es prediabético. Si el paciente fuma y sobre todo si fuma actualmente y cuánto fuma. O sea que ahí necesitamos saber el número de paquetes que se fuma al día y cuántos paquetes se ha fumado hasta ahora, lo que le llaman el IPA. La edad del paciente, si se trata de un hombre o una mujer. Esto cada vez tiene menos importancia, y tiene menos importancia porque la enfermedad coronaria la estamos encontrando cada vez en personas más jóvenes. Cuando yo era estudiante de medicina decíamos que el hombre después de los 45 años tenía importancia para la enfermedad coronaria y que la mujer después de los 55, o sea, cuando ya era menopausia.
Ahora estamos teniendo muchachas de 40 años infartadas y muchachos de 30 años infartados. La obesidad, ya estos otros son factores menos relevantes, pero no menos importantes. La obesidad, porque la obesidad se asocia con insulina elevada y con resistencia a la insulina, y sabemos que la insulina juega un papel altísimo en la vida, pero también es un iniciador de la muerte. Estimula la inflamación del endotelio de todos los vasos y por supuesto tiende a hacer mayor depósito de colesterol dentro de ese endotelio inflamado. El estrés y sobre todo la personalidad de tipo A, o sea, no solo el estrés, sino además personalidades agresivas, impulsivas, que quieren todo hacerlo inmediatamente, tienden más a desarrollar enfermedad coronaria. Y en general, agravar la hipertensión arterial, hacer falla cardíaca más severa y más difícil de tratar. En cuanto al examen físico, vamos a empezar por el aspecto, de tal forma que desde que el paciente está entrando al consultorio, ya vamos examinando a nuestro paciente. ¿Qué cara tiene mi paciente? ¿Estará pálido? ¿Está al contrario muy colorado? ¿Se observa diaforético? ¿Está sudoroso? ¿Es un paciente obeso? Al contrario, no es obeso, es excesivamente delgado, o sea, famélico. Se nota que respira con dificultad, está disneico. Tiene cianosis, o sea, coloración violácea en los labios. Tiene signos de disnea, o sea, tiene aleteo nasal, tirajes intercostales o tirajes supraclaviculares, respira disociando el abdomen del tórax, o tiene respiración soplante, que es muy frecuente en pacientes con asma y pacientes con enfisema. Ellos hacen algo que se llama autopip, entonces fruncen sus labios y soplan para tratar de expulsar la mayor cantidad de aire posible. O se escuchan sibilancias. Yo, cuando el paciente está expirando, escucho un pitito. Está taquipneico, respira rápidamente, que son los signos de disnea. Estos signos se convierten en algo muy importante cuando ustedes estén pasando por pediatría. Hay que mirar los pulsos venosos. La mayoría de pacientes no tienen pulsos venosos, pero cuando están en falla cardíaca o tienen algunas arritmias, sí se pueden ver distensión de los yugulares externas fácilmente. Y la calidad de los pulsos arteriales. Encuentro pulsos en todas las arterias donde puedo buscarlos, y empecemos de abajo para arriba. Empecemos con la pedia, que está justo al lado del tendón del flexor del grueso artejo. La tibial posterior, que se encuentra detrás y por dentro del maléolo interno. La pedia, no, mentira, la pedia no. La poplitea, que está en la parte interna, o justo en la mitad, en el triángulo inferior del hueco popliteo. La femoral, la braquial, que está en la parte interna del bíceps braquial, la radial y la cubital. Son los vasos de miembros que debo examinar. Y por último, examinar la carótida y la arteria temporal. Esta arteria temporal se convierte muy importante en los pacientes ancianos y en algunas personas que tengan enfermedades autoinmunes, inflamatorias autoinmunes. Bien, entremos ya en materia de soplos. ¿A qué le llamamos soplos? Simplemente a un sonido que se está produciendo por un cambio de presión. Entonces, cuando ustedes están silbando, la presión que hay dentro de la boca es mayor de la del medio ambiente. Entonces se produce un sonido
es el silbido. Entonces requiere de dos componentes esenciales, un delta de presión y una turbulencia. Si estas dos componentes se dan, o al menos uno de ellos, se va a producir un soplo. Hacia el 78 se sacó al mercado un equipo que era el ecocardiógrafo. Y desafortunadamente la ecocardiografía se convirtió en el nuevo fonendoscopio del ENEC. Entonces ya las personas preferían mandar un ecocardiograma que examinara adecuadamente sus pacientes. Yo les puedo asegurar con completa certeza que si ustedes no examinan su paciente, interpretar un ecocardiograma va a ser prácticamente imposible. Yo tengo la historia en San Juan de Dios de un profesor nuestro de cirugía cardiovascular que ese día iba a operar a un paciente porque tenía una estenosis mitral. Y él lo examinó antes y a él le pareció que ese paciente tenía otra cosa y me lo llevó a ecocardiografía para que le hiciera un eco, porque él creía que no era una estenosis mitral. Efectivamente, tan pronto yo le puse el equipo de ecocardiografía, lo que tenía era una insuficiencia aórtica que daba contra la valva anterior de la mitral y también producía un sonido parecido a estenosis mitral. Afortunadamente, él había examinado a su paciente y previno una cirugía innecesaria y le hizo la cirugía que realmente necesitaba el paciente. Bien, la instauración del Doppler, que ya se hizo después de los 80, al poco tiempo realmente se instaura el Doppler, permitió darnos cuenta que no somos tan perfectos como creíamos ser, sino que habían algunas imperfecciones que hacían parte de esa perfección. Y entonces encontramos insuficiencias valvulares en personas completamente sanas. Y eso puede aparecer hasta en el 85% de las personas sanas. O sea, su compañero, su hermano, la novia, muy seguramente tienen insuficiencia tricuspidia. O sea que realmente cuando uno no encuentra insuficiencia tricuspidia es porque no examinó adecuadamente al paciente. El 85% es muy cercano al 100%, tan solo 15 de cada 100 personas no tienen soplo o insuficiencia tricuspidia. Bien, entonces Laennec, en 1816, él tenía que examinar a las mujeres de la corte y a las mujeres de clase alta de Francia y tenía que acercar el oído para poder saber, para poder escuchar si había algún sonido anormal en el corazón o en el tórax del paciente, y eso se convertía en algo muy incómodo. A mano derecha ustedes encuentran el primer fonendoscopio que él se le escuchó, que no le puso el nombre de fonendoscopio sino de estetoscopio. Era un tubo que adosaba al tórax del paciente o al pecho y escuchaba del otro lado. Pero fíjense lo curioso, aquí esto es más o menos hace unos 5.000 años, encontraron en un papiro un aparato muy similar al que tiene aquí Laennec. Así que de pronto Laennec no fue el que descubrió el estetoscopio, sino habían sido los egipcios. En la parte inferior a la izquierda encontramos un fonendoscopio. Tiene dos componentes, una membrana y una campana. Esto antes era mucho más grande, mucho más realmente como una campana, y tenía la utilidad para escuchar los ruidos fetales. Aún con esta campana podemos escuchar los ruidos fetales, pero la otra es mucho más útil. Esta campana tiene la particularidad de percibirme muy bien los ruidos de baja frecuencia, como los ruidos graves que tienen menos de 400 hercios.
En cambio, los agudos se escuchan mejor con el diafragma. Ahí percibimos sonidos de más de 400 hercios, los de 1200 para arriba se escuchan perfectamente bien. Y más recientemente, digamos, en los últimos 20 años, empezó a salir este equipito que lo sacó una agencia norteamericana, que son los fonendoscopios digitales. Entonces, en esta cajita se encuentra un traductor que amplifica el sonido de lo que estamos escuchando, lo amplifica entre 8 y 20 veces. Este ya es más sofisticado, este es de los chinos, bastante bueno, pero un poquito frágil, entonces se fractura con facilidad, pero funciona aún mejor que este norteamericano. Son costosos, así que no se les va a ocurrir por ahora comprar esto, sino cuando realmente crean que lo van a necesitar porque se convirtieron en internistas o en cardiólogos. La clasificación de los soplos era supremamente diversa. Entonces, algunos lo clasificaban en 3 grupos, entonces era un soplo leve, moderado y severo. Otros decían que no, es que son 4 realmente, es leve, moderado, severo y muy severo. Levin cogió todo ese grupo de clasificaciones que había y las agrupó en orden de importancia. Entonces, ¿qué no es tan importante? El grado 1 y el grado 6. El grado 1 porque se encuentran personas que no tienen absolutamente nada, ni siquiera soplo, pero se les escucha el soplo. Y el grado 6 porque es tan raro que uno lo va a ver por ahí 2 pacientes en toda su vida con grado 6. Yo en 30 años que llevo de cardiólogo solamente he escuchado una vez grado 6. La inmensa mayoría de pacientes van a estar entre grado 2 y grado 5. El grado 2, bueno, empecemos con el grado 1. El grado 1 es el que requiere absoluto silencio, total concentración, un tórax adecuado para poderlo escuchar. Con frecuencia se escucha en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo y corresponde la mayoría de veces a soplos inocentes, o soplos que no corresponden a ninguna patología en especial. El grado 2 también requiere de algo de silencio y un poquito de concentración, pero ya puede alguien estar hablando cerca o haber ruido, por ejemplo, en un consultorio en urgencias, y yo voy a escuchar. El grado 3 ya no requiere ese grado de concentración ni ese silencio absoluto. Yo voy a escucharlo con toda facilidad, tan pronto ponga el fonendoscopio lo voy a escuchar. El grado 4 es igual que el grado 3, pero además hay frémito, o sea, yo le pongo la mano al tórax donde estoy escuchando el soplo en la misma área y voy a sentir un cosquilleo debajo de la mano, como si tuviera un montoncito de arena o me estuvieran haciendo cosquillas. El grado 5, yo puedo levantar un poquito el fonendoscopio sin quitarlo del tórax y yo sigo escuchando el soplo. Y el grado 6, simplemente acercando el oído a mi paciente, voy a escucharlo. Entonces, para efectos prácticos, traten de mirar si sus novios o novias tienen algún soplo de grado 6. Entonces, vamos a clasificar los soplos en 3 grupos. En inocentes, funcionales y estructurales. Esta es una forma que yo les propongo de clasificarlos y más adelante vamos a mirar otra forma de clasificarlos. Esta forma tiene importancia en que nos permite saber a qué paciente yo debo continuar la investigación o preocuparme por lo que tiene y cuáles no. Vamos a empezar con los inocentes. Los inocentes entonces aparecen en niños y en adultos jóvenes. Es raro que alguien de 30 años encontremos un soplo inocente, pero eventualmente podemos encontrarlo. No tienen ningún síntoma que se le pueda atribuir a enfermedad cardiovascular, excepto que la mamá dice que el niñito se fatiga cuando hace gimnasia y la razón real es que ella no quiere que haga gimnasia porque de pronto
se le puede fracturar una patita al niño. O el chinito no quiere porque le están haciendo bullying, o porque no le gusta el fútbol. Son usualmente grado 1 o grado 2. No hay una alteración cardíaca real. Todos son eyectivos sistólicos, o sea, se escuchan ahí donde les había dicho ahorita, tercero, cuarto espacio izquierdo. Nunca se van a irradiar a cuello, ni vamos a encontrar algún signo anormal ni en los pulsos ni en el corazón. Varían con los cambios de posición. Cuando yo acuesto a mi paciente encuentro soplo, pero cuando levanto ya no hay. Cuando el paciente ha hecho ejercicio normalmente se escucha más el soplo. Hoy lo encontré, pero si lo examino 15 días más tarde, cuando me traiga los exámenes, ya no encuentro nada. Pueden aparecer hasta en el 50% de estos adultos jóvenes o estos niños sanos. Bueno, los que les había dicho, ¿no? Todo lo demás es completamente normal. Recuerden, aquí en esta partecita, que las personas normales jóvenes pueden tener galope por S3 o por S4. Ahora más tarde miremos qué es S3 y qué es S4, pero no pueden aparecer los dos al mismo tiempo, o tiene uno o tiene otro. El soplo de Still, este de acá, es el que les menciono que está en el tercer o cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo y corresponde, aún no sabemos, a la eyección por la arteria pulmonar, que podría ser, o a la eyección por la aorta. Aquí no están metidas esas insuficiencias triviales que les había mencionado al principio, la insuficiencia mitral o la insuficiencia tricuspidia, porque en ese momento no se había clasificado, no sabíamos que eso existía realmente. Esto es mucho más reciente. Y por supuesto tampoco está el zumbido venoso, que es muy frecuente encontrar en las arterias mamarias que están en el tórax y justo donde estamos escuchando el corazón de mi paciente, especialmente en mujeres embarazadas. Puede encontrarse ese hum venoso como lo que uno escucha por la noche en silencio en el mar, que el mar se acerca y se aleja. Ese sonido es el hum venoso y se encuentra principalmente supraclavicular. Los funcionales entonces, seguimos en que no existe un daño estructural, al menos atribuido a la presencia del soplo, pero sí hay una alteración fisiológica. Lo que significa el gasto cardíaco está aumentado. Dentro de ellos, el más significativo son los soplos de eyección pulmonar cuando están producidos por una comunicación interauricular. Fíjense que el soplo no es por la comunicación interauricular, sino que está producido en la arteria pulmonar por ese aumento de flujo. También pueden suceder en la anemia, porque el gasto cardíaco necesita estar elevado porque no tengo transportador de oxígeno. Entonces tengo que elevar el gasto cardíaco para que el poquito hemoglobina que haya me lleve el oxígeno que necesito. También sucede en la tirotoxicosis, en el embarazo, en las fístulas arteriovenosas periféricas. Todo eso me aumenta el gasto cardíaco. Hay otros que es por dilatación de la aorta, por ejemplo, que aparece principalmente en viejos. O sea, realmente hay un daño estructural, pero no atribuido a la válvula aórtica, sino a la aorta. O a la pulmonar también puede ser. Los estructurales entonces los vamos a dividir en tres grupos. En los sistólicos, los diastólicos y los continuos. Los sistólicos, cada uno de ellos vamos a clasificarlos en al menos dos grupos. Los sistólicos se pueden clasificar como mesosistólicos, o sea que aparecen en la mitad de la sístole, o los sistólicos que aparecen durante toda la sístole de la misma intensidad.
Los franceses llamaban a estos soplos pansistólicos. Realmente no hay mucha diferencia entre que sea holosistólico o que sea pansistólico. Los soplos mesosistólicos son de eyección, luego entonces tienen que ver con las sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, y los holosistólicos son de regurgitación y tienen que ver con las válvulas AB, con la mitral o con la tricuspidia. Este es un diagramita que yo hice hace bastantes años. En la parte de arriba estoy dibujando o tratando de caracterizar el soplo holosistólico de la insuficiencia mitral o tricuspidia. Aquí en el segundo, el soplo mesosistólico, fíjese que sobre la mitad de la sístole es que aparece mayor intensidad. También le llamamos soplos eyectivos, soplos en creciendo, decreciendo. Bueno, y hay otro nombre que ahorita se me olvidó. Los soplos mesosistólicos también podrían ser al final de la sístole lo que le llamamos telesistólicos. Bien. Los soplos continuos opacan el segundo ruido y se escuchan durante todo el ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole. Más adelante les voy a mostrar lo más relevante de esto, que es lo que sucede en el ductus arterioso, que tal vez es el daño congénito más característico de los soplos continuos. Los soplos diastólicos, el típico es el de la estenosis mitral, que es un retumbo. Es como si ustedes se ponen un poquito de agua o saliva en el dedo gordo de la mano y lo pasan por encima de una mesa de madera o bueno, una mesa cualquiera. Y esa sensación ese sonido que se produce cuando están pasando el dedo es un retumbo. Por supuesto, la mejor forma es pasarlo encima de un timbal o de una caja de acústica. Y aquí ya finalmente les puse el soplo presistólico, y esto es los soplos que aparecen en la estenosis mitral. Entonces, miremos los soplos de eyección, los sistólicos de eyección. Siempre van a aparecer en el tracto de salida ventricular, tanto aórtico como mitral, o sea, tanto de ventrículo izquierdo, perdón, tanto aórtico como pulmonar, o sea, del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. La mayoría o muchos de ellos son o inocentes o funcionales, no necesariamente un daño de las válvulas. Cuando hay daño de las válvulas, pues por supuesto también aparece, pero aparecen otras características que más adelante vamos a mirar. Aparecen siempre después del primer ruido, van aumentando de intensidad cuando tienen su mayor sonido, o sea, son creciendo, decreciendo, finalizan después del cierre de las sigmoideas, o sea, finalizan antes del segundo ruido, tienden a aumentar la intensidad cuando yo aumento el gasto cardíaco, o sea, cuando hago ejercicio, cuando estoy ansioso, cuando tengo anemia o cuando tengo fiebre, podría aumentar la intensidad del soplo. Claro, al aumentar el gasto cardíaco y el aumentar el volumen de latido, como en el caso de la bradicardia, o después de una extrasístole, el siguiente sonido va a ser mucho más intenso. Se pueden usar varias maniobras que realmente no son tan importantes. Aquí lo más importante, digamos, que es la respiración, teniendo en cuenta en qué momento están auscultando el paciente. Lo mismo es recomendable para la Valsalva. Recuerden que al principio, cuando ustedes inspiran, están aumentando el retorno venoso a las cavidades derechas, pero pasado 15 segundos, ya la sangre se acumuló en el pulmón y empieza a pasar a las cavidades izquierdas. Entonces tienen que mirar en qué momento de esa inspiración o de esa valsalva es que aumentó el soplo.
para echarle la culpa a alguna de las, al menos de los ventrículos, si es ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. El ponerse súbitamente de pies hace que la resistencia, que la impedancia aórtica caiga, y entonces la diferencia de presión entre ventrículo y aorta se vuelve más grande y los soplos aórticos tienden a aumentar. Cuando yo me pongo de cuclillas, hago justo lo contrario, estoy aumentando la impedancia aórtica. Entonces los soplos aórticos disminuyen y probablemente podría al contrario aumentar los soplos de insuficiencia mitral. La elevación pasiva de los pies igualmente. Al elevarlas, al principio aumento el retorno hacia las cavidades derechas, después hacia las cavidades izquierdas. La contracción de las manos, como empuñar las manos, que le llamamos hand grip, también aumenta la impedancia aórtica. Nitrito de amilo, este medicamento era una ampollita que le poníamos a los pacientes a aspirar. Esto lo llevaron al terreno de las drogas psicotrópicas porque produce una vasodilatación muy severa de las arterias del cerebro, llegando a producir incluso convulsiones, y no más de mucho más de una persona ha perdido la vida por el uso del nitrito de amilo. Ya no lo usamos. Eran mucho más los sustos que teníamos usándolos que los beneficios. La oclusión arterial transitoria realmente no la usamos mucho. Es importante encontrar, además del soplo, qué otra cosa tiene el paciente, cómo están los pulsos, cómo está la tensión arterial, si el soplo se está irradiando. Los soplos que son de tipo patológico, los estructurales, siempre se irradian a algún lado. Ahorita vamos a mirar. Las facies de mis pacientes, algunas facies son características, las facies de insuficiencia mitral y las facies de estenosis mitral. Vamos a ver si esta cosa funciona bien. ¿Sí alcanzan a escuchar? Yo intenté hacerlo con mis audífonos y no funciona muy bien, pero si pongo los parlantes funciona perfecto. Lo que están escuchando es un soplo de eyección aórtico, pero sin ser patológico. El segundo ruido de ese soplo es completamente normal. Ahora vamos a mirar cuando se trata de una estenosis aórtica. Bueno, vamos a empezar entonces con los holosistólicos. La insuficiencia mitral se ausculta mejor en el ápex y se irradia axila. Fíjense que ya empezamos con las irradiaciones importantes. Si no se irradia axila, muchachos, eso no es un soplo importante. Puede que siga siendo insuficiencia mitral, pero no es clínicamente importante. Hay que graduar el soplo. Los soplos que son patológicos normalmente son grado 3 o 4. A grandes rasgos, la severidad de la insuficiencia tiene que ver con la severidad del soplo. O sea que si yo encuentro un soplo grado 5, probablemente estoy frente a una insuficiencia muy severa. Cuando el ventrículo saca la mano, cuando el ventrículo entra en insuficiencia, está dilatado, el soplo disminuye. O sea que en grandes rasgos la severidad sí tiene que ver con el soplo, pero en extremos podría ya encontrar un soplo mínimo y el paciente tener una insuficiencia muy severa porque el ventrículo ya está disfuncional. El impulso apical se vuelve amplio, pero ese impulso apical, que se llama el pulso de máximo impulso, el PMI, tiene mucho más de 2 dedos, que es lo que normalmente debe tener el impulso apical. En estos casos tiene 3 y a veces 4. Se desplaza hacia abajo y hacia afuera. Entonces ya no lo voy a encontrar en línea medio clavicular, sino línea axilar anterior o línea medio axilar. Y ya no en el quinto espacio intercostal, sino sexto o séptimo espacio intercostal. Y no es un impulso apical duro, es blandito, digamos. La sensación que tengo en mi mano es que
lo que me está golpeando es blandito. Puede aparecer galope por tercer ruido y bueno, ya que estamos mencionando los galopes, el presistólico es el galope por cuarto ruido que se asocia a isquemia miocárdica. Le llaman también galope auricular. Y el que aparece después del segundo ruido, o sea, posistólico, es el galope por tercer ruido y se asocia a falla cardíaca o a disfunción ventricular, tanto izquierda como derecha. Estos pacientes a veces se puede encontrar un frémito sistólico apical, sobre todo cuando estamos con un daño estructural de la válvula como en la enfermedad reumática. El ecodoppler encontró insuficiencias pequeñas, mínimas, hasta en el 30% de los corazones sanos, y entre mayor edad tiene, más frecuente encontrarlos. A veces se pueden encontrar soplos muy pequeños iniciada la sístole y no son auscultables, se encuentran en el eco, pero por endoscopio no se comprueba lo mismo. Así como en la insuficiencia mitral, también puede aparecer en la insuficiencia tricuspidia. Habíamos dicho que la insuficiencia tricuspidia aparece en el 80% de las personas sanas. Cuando no son sanas, entonces se asocia a hipertensión pulmonar de cualquier causa, ya sea por una neumopatía por humo de leña, un EPOC, un tromboembolismo pulmonar. Se encuentran sobre el borde paraesternal izquierdo y si ustedes colocan su mano debajo del epigastrio, van a encontrar el impulso del ventrículo derecho. A veces puede haber una onda B prominente porque ya el ventrículo derecho empezó a disfuncionar, a sacar la mano. Entonces el paciente tiene ingurgitación yugular y hay una onda B preeminente. Típicamente cuando inspira, al inicio de la inspiración, el soplo aumenta, ya después disminuye. Los soplos diastólicos siempre van a ser patológicos. Al igual que los sistólicos, los vamos a dividir. Los soplos diastólicos, que son del aurículo, de las válvulas auriculoventriculares, y los soplos diastólicos que aparecen por las válvulas sigmoideas. Nunca son inocentes. Se pueden clasificar entonces los retumbantes, que son de las válvulas auriculoventriculares, y el más típico de eso es la estenosis mitral, y los regurgitantes, y el más típico es la insuficiencia aórtica. Estos soplos es bastante recomendable escucharlos mejor que con la campana que con el diafragma, porque tienen su longitud de onda es amplia, o sea, pertenecen a esos que no tienen sino 50 o 100 hercios, entonces el diafragma con frecuencia los pasa por alto, la campana no. Como el oído también cumple la ley del menor esfuerzo, tiene que hacer un mayor esfuerzo con la campana que con el diafragma. Si ustedes empiezan con el diafragma, él ya pasó a menor esfuerzo y ya no va a hacer el esfuerzo con la campana que se requiere mayor. La estenosis mitral. A pesar de que en este momento, sobre todo en las personas mayores de 60 años, es la enfermedad esclerocalcificante la etiología más frecuente, esta usualmente tiene una repercusión hemodinámica muy poca. Rara vez vamos a encontrar una estenosis mitral importante en estos pacientes. En cambio, sí, vamos a encontrar estenosis mitral en los pacientes que tienen enfermedad reumática. Cuando ustedes, si tienen esa fortuna, porque cada vez es menos frecuente encontrar pacientes con estenosis mitral reumática, si tienen la fortuna de encontrarlo, este paciente con certeza es reumático. Se escucha mejor con la campana, en decúbito lateral izquierdo, que algunos libros le llaman maniobra de Pachón, como decir que, bueno, esto, digamos, decúbito lateral izquierdo, y no le pongamos ningún epónimo.
es un retumbo, aparece temprano en la diástole, desaparece y posteriormente aparece un refuerzo antes de la sístole que le llamamos refuerzo presistólico. Estos 4 componentes, que ahorita vamos a volver sobre ellos, los describió Durossier, francés, finalizando el siglo XIX. Y Corbersant, también francés, describe unas facies típicas. Esas facies también las conocemos, los que hacemos semiología, como el signo de la bandera colombiana. Porque aparece, fíjese, aparece amarillo en los ojos por la ictericia, la congestión hepática, aparece el azul en los labios por la cianosis, y aparece un enrojecimiento malar que no le hemos dado mucha explicación a eso, realmente no sabemos por qué es el enrojecimiento malar de estos pacientes. Aparece también en la frente, puede aparecer ese enrojecimiento, el signo de la bandera colombiana. Y el ritmo de Durossier, los 4 componentes que típicamente son en ritmo sinusal, pero algunos de ellos persisten aún en fibrilación auricular. Entonces, cuando la válvula es móvil, aparece un chasquido de apertura cerca al borde parasternal izquierdo, inmediatamente después del segundo ruido cardíaco. Posterior a ese aparece el retumbo mesosistólico, que se acaba antecitos de la sístole, porque ahí aparece el siguiente componente, el tercer componente, que es el soplo presistólico, que tiene mayor intensidad, es más intenso y tiene más hercios, creciendo hasta la aparición del primer ruido, que es brillante. El primer ruido característicamente es brillante, a diferencia de las otras valvulopatías, que el componente importante de ellos se opaca o desaparece. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica, el segundo ruido aórtico desaparece. En la estenosis aórtica, el segundo ruido desaparece. Y en la insuficiencia mitral, ese primer ruido también desaparece. A veces puedo encontrar un segundo ruido, especialmente pulmonar, reforzado, porque hace parte de la hipertensión pulmonar asociada a estos pacientes. Vamos a ver si este sonido es el retumbo que les decía, y después se vuelve más intenso, que es el reforzamiento. ¿Lo escucharon bien? ¿Pueden mantenerlo en mente, guardarlo allá como algo que ya escucharon? Esto no es mío, señora. Es que yo no sé bien cómo diferenciar si es mesosistólico o holosistólico, porque a mí me parece que dura toda la sístole. Ok, al principio este es diastólico, entonces deben al principio, y es muy recomendable que siempre lo hagan, que se guíen por el impulso carotidio. Cuando aparece junto con el impulso carotidio, el soplo es sistólico. Si no tiene que ver con el impulso carotidio, el soplo es diastólico. Es importante hacerlo para habituar al cerebro a encontrar la diferencia entre la sístole y la diástole. La otra forma es más retórica que real, es que el pequeño silencio es el sistólico y el gran silencio es el diastólico. A veces es muy complicado saber qué es pequeño silencio y gran silencio. Aquí tengo un gráfico que encontré en alguna universidad que está publicado en YouTube. Vamos a mirar si logramos reproducirlo. Cambio de pantalla, ¿cierto? Ahora está en otra. Está reproduciendo. Hay una gris. En YouTube. Bueno. Hay una pantalla gris solamente. No. ¿Ya? ¿Ahora sí? Aparece el sonido y aparece una gráfica. No, señor. Solo aparece el sonido, la gráfica. ¿Solo el sonido? Sí, señor.
ahí ya no aparece una gráfica. No, veo que no, solamente el sonido. No, señor. Bueno, no lo logré. Ahí investigaré cómo se hace para poderlo insertar y que se vea. Bueno, sigamos entonces. Doctor, si está hablando, no se le escucha. No, se siguen reproduciendo los dos. Ahora se enloquecieron. Bueno, en algún momento se acabarán. La insuficiencia aórtica. Entonces, la insuficiencia aórtica puede ser de origen congénito o de origen adquirido. Pueden ser crónicas o pueden ser agudas. La mayor parte de las veces es adquirido. La insuficiencia aórtica congénita tan solo es menos del 30% de las insuficiencias aórticas. La mayoría de estas insuficiencias aórticas se asocian a degeneración de la válvula o de la aorta. Entonces, la etiología va a estar en la raíz aórtica o en la válvula aórtica. Es una enfermedad más bien de viejos, después de los 60 años es que aparece, al menos importante. Como es un volumen que del corazón se mandó a la aorta y se devolvió, vea usted. Eso que se está reproduciendo, que escuchan allá al fondo, es un soplo eyectivo aórtico. Pero si ustedes se dan cuenta, solamente aparece el primer ruido, el segundo ruido no aparece. Solo escuchan uno y el soplo. Esto ya es de una estenosis aórtica. Dejémoslo que se acabe porque él decidió, no fui yo quien lo puse a reproducir. Las etiologías de esa insuficiencia aórtica crónica está en la enfermedad reumática, es que a mí sí me incomoda. Espérenme a ver si encuentro qué es lo que pasó. Bueno, la enfermedad reumática es una causa relativamente frecuente, pero más frecuente que eso están las degenerativas. Puede aparecer, por ejemplo, cuando se dilata la aorta, en caso de pacientes hipertensos de larga evolución, cuando haya aneurisma de la aorta ascendente, cuando hay enfermedad del colágeno, como la enfermedad de Marfan, o algunos casos de Ehlers-Danlos de tipo 5, la enfermedad de Reiter también puede producir, o sea, algunas enfermedades inflamatorias y algunas enfermedades verdaderas del colágeno. También puede aparecer en la otitis luética, que casi es patrimonio exclusivo de las personas con inmunodeficiencia, especialmente con SIDA. La LUES en general, al menos la de etapa 3, está tendiendo a desaparecer del mundo, excepto en personas inmunocomprometidas que han recibido quimioterápicos o que tienen leucemias o, lo más frecuente, que tengan SIDA. Esta insuficiencia aórtica es, de todas las valvulopatías, la más rica en semiología. Hemos encontrado con sus compañeros anteriores ya 38 signos periféricos de insuficiencia aórtica y la mayoría de ellos son importantes.
no importantes en la literatura general, porque en general los demás países no latinoamericanos la semiología no es importante, incluyendo a Francia, ya cayó en el terreno del ecocardiograma, y ellos que fueron los padres pioneros de la semiología, también ya se les olvidó. Pero nosotros todavía hacemos algo de semiología, entonces para nosotros sí sigue siendo importante. El primer signo es encontrar que la tensión arterial está divergente, o sea que encuentran 160 de sistólica por 70 de diastólica. Fíjense, en vez de tener 40 milímetros de tensión diferencial, vamos a encontrar 80 o 90 milímetros de tensión diferencial. Los pulsos se vuelven muy amplios. Si uno está tomando el pulso y el pulso del paciente le rechaza la mano a uno, y eso le llamamos pulso Celer. Cuando levantamos la mano en un paciente con pulso Celer y los primeros 30 latidos son más amplios todavía, ese signo ya tiene un nombre específico. Desafortunadamente, la mayoría de estos signos tienen un epónimo de la persona que los describió. Eso sí, no se los traje hoy porque eso me va a gastar mucho tiempo en eso. Les recuerdo que hay al menos 8 danzas. Está la danza carotidia, la danza capilar, la danza retiniana, la danza pupilar, la danza malar, la danza palatina. Bueno, hasta ahí me acuerdo de las danzas, pero me faltan todavía más. Les recomendaría que los revisaran por internet y empezaran a buscarlos en sus pacientes. La no evidencia de esos signos es simplemente porque no se buscan. Aquí quiero recordarles algunas cosas que ojalá no vean en su vida. Son casos dolorosos, usualmente graves y casi siempre mortales. La insuficiencia aórtica aguda aparece en el contexto de un paciente que tiene endocarditis bacteriana o que acaba de sufrir un accidente de auto y el timón se le estrelló en el pecho porque no estaba usando las bandas estas de cinturón de seguridad, o un artículo pesado le cayó sobre el tórax. La aorta está en la parte de adelante del tórax, así que es bastante frágil a algún trauma. El paciente se ve en edema pulmonar, se nota que se está ahogando, es posible que no encontremos soplo, está muy taquicárdico, los pulsos se vuelven pequeñitos porque no tiene sangre que le esté pasando. Si no se lleva rápidamente a cirugía, este paciente podría morir. También sucede en el contexto del paciente que tiene disección aórtica. Bien, los soplos continuos. El más típico de los soplos continuos es el ductus arterioso. Hay otros que son incluso más frecuentes, que habíamos mencionado, el boom venoso de la mujer embarazada. A veces puede aparecer un soplo continuo en la coartación aórtica, pero exclusivamente en niños pequeños. Después se vuelve solamente un soplo sistólico que se ausculta en la espalda. El ductus típicamente se ausculta en el área infraclavicular izquierda. Ustedes ponen no la campana, sino el diafragma y van a encontrar ambos soplos, tanto el sistólico como el diastólico. Yo acostumbro poner la campana y no el diafragma, pero con el diafragma también se escucha. Vamos a ver si aquí este está mucho más bonito. Bien. La mayor parte de las veces es por flujo rápido, por cortocircuitos. Entonces también lo van a encontrar en un hemangioma
que es un tumor de vasos sanguíneos que tiene arterias y venas, y entonces aparece un soplo ahí continuo. Puede encontrarse en el hipertiroidismo, no en el cuello, sino sobre el corazón, que puede aparecer en la pulmonar. En la hepatitis alcohólica aguda, sí, sobre el hígado. En algunas neoplasias, como en la enfermedad de Payet, no de los huesos, sino de la glándula mamaria, porque está muy vascularizada. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces con un paciente con soplo? Si nosotros creemos que el soplo es inocente, o sea que es un soplo de grado 1, grado 2, que no se irradia hacia ningún lado, que aparece en mesocardio, que tiene un electrocardiograma normal y una radiografía normal, no le hacemos ecocardiograma, nada. Si el tipo es asintomático, le damos una palmadita en la espalda y le decimos, tranquilo, no hay nada ahí, no se preocupe, no necesita nada más. Si tiene algún tipo de síntomas, entonces le vamos a hacer electro y radiografía de tórax, que deben salir normales. Si salen anormales alguna de estas dos, y desafortunadamente un electrocardiograma anormal es muy frecuente, sin que haya patología, va a ser necesario hacerle eco. Si yo estoy seguro que lo que tiene mi paciente es un daño estructural, porque tiene un galope, o tiene los dos galopes, o tiene disminución del sonido del primero o del segundo ruido, con la aparición de un soplo que se irradia, además tengo cardiomegalia, los pulsos son anormales, además de la radiografía y el electro, con certeza debo mandarle un eco. Si yo no tengo certeza de si se trata de un soplo estructural o de un soplo inocente, entonces vamos a mirar si mi paciente es asintomático o sintomático, pero casi todos terminan solicitándole un ecocardiograma. Cuando los síntomas no son tan claros de algo cardíaco, o sea, el paciente a veces subiendo al segundo piso se fatiga, pero otras veces jugando 90 minutos de fútbol no le pasa absolutamente nada, pues no está como claro la cosa de la disnea, entonces ahí podría considerar si realmente amerita hacerle el ecocardiograma o no. Bien, conclusiones, ya para que se lleven a la casa y vayan a comer. El soplo es un hallazgo muy frecuente, las insuficiencias valvulares triviales son muy frecuentes, los soplos fisiológicos no tienen ningún tipo de acompañante anormal. La clínica, el electro y la radiografía enfoca casi el 100% de todos los soplos anormales, los soplos estructurales, o sea que si yo encuentro ahí anormalidad, es obligatorio hacerle ecocardiograma a mi paciente. El ecocardiograma es importante hacerlo para diagnóstico, pero no necesariamente para seguimiento. Voy a hacerle seguimiento a un paciente con ecocardiograma cuando su patología en verdad lo justifique, o sea, ya tengo una insuficiencia mitral moderada o una estenosis aórtica moderada, entonces se justifica seguirlo. Estos pacientes que tienen algún daño estructural siempre van a tener un soplo más de 2, más de grado 2. Los componentes adicionales es evaluar, o sea, no solamente saber que tiene soplo, sino yo debo saber la calidad, la sonoridad del primer ruido y del segundo ruido. Lo mismo la calidad de los soplos. Lo que les había mencionado, solamente la estenosis mitral tiene un primer ruido mitral reforzado. Todos los demás cursan con primero o segundo ruido muy disminuidos. El pulso parvus, el pulso pequeñito que pareciera imperceptible, se asocia a la estenosis aórtica. O sea, en una estenosis aórtica importante, yo debo encontrar un pulso pequeñito. Al contrario, el pulso saltón, el pulso amplio, es de insuficiencia aórtica. El punto de máximo impulso se me puede desplazar hacia afuera y hacia abajo cuando hay cardiomegalia. Se vuelve muy fuerte cuando estoy frente a una insuficiencia aórtica y fofo
cuando es una insuficiencia mitral. La irradiación, cuando es aórtico, tanto insuficiencia como estenosis, se me va a irradiar a cuello, sobre todo a la carótida derecha. A veces, cuando es muy severo, también a la carótida izquierda. Y cuando es mitral, debe irradiárseme a la axila. Los soplos derechos, los que tienen que ver con la pulmonar y con la tricuspidia, se me irradian en epigastrio. Y creo que acabamos, muchachos. Bueno, listo. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, significa que nada. A ver, los escucho. A ver si yo quito esta cosa. Aquí y ahora. Cuando un paciente, digamos, pierde la conciencia, pero es por más de 5 minutos, digamos 10 a 20, y no hay alguna alteración cognitiva, ¿se podría decir síncope o hay que podría ser? Se puede decir síncope, pero eso es muy raro. Y es mejor buscarle algo neurológico antes de concluir que es síncope. Porque el síncope no significa nada y probablemente el paciente no tiene nada. Pero neurológico sí, porque podríamos estar frente a un síndrome convulsivo. Alguien me preguntó, Luis Carlos, si alguien está grabando. Sí, la sesión se está grabando. ¿Cómo la recuperan? No tengo la más remota idea, pero sí se está grabando. De pronto en la facultad saben cómo recuperarla. Laura Valentina, ¿sí escuchó o no? El primer soplo que nos mostró, profe, no lo escuché, pero el resto sí todos escucharon. Yo voy a dejarle esto, se lo voy a dejar a Luis Miguel Maldonado, al doctor Maldonado. Yo creo que la semana entrante, cuando me vea con él, se lo entrego para que se los entregue a ustedes, se los mande al correo o se lo no es tan grande, se los puede mandar al correo. O si no se los puede mandar al correo porque es muy grande, yo no me acuerdo si es muy grande, se los dejará en Drive para que los puedan bajar. Pero toda la conferencia está incluso más amplia porque en el texto, que es un libro mío de hace como 6 años, hay cosas de física de la audición que no les hablé hoy, porque hoy no nos gastábamos 6 horas y creo que todos nos íbamos a aburrir. Muchachos, ¿por qué tan poquitos? En total llegaron a 29, pero ya 4 se retiraron, no hay sino 25. ¿Normalmente es así las clases con ustedes? Usualmente somos más, profe. Usualmente asistimos entre 40 y 50, pero había varios que estaban en rotación ahorita hasta las 6 o 7 de la noche. Pues que deben estar intentando llegar a las casas. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. ¿Por qué se maneja la placa de tórax y no sería mejor pasar directamente al ecocardiograma? Y pues obviamente para todos los pacientes un electrocardiograma. Bueno, ya realmente el ecocardiograma es cada vez más económico, pero digamos que hace unos 10 años una radiografía de tórax valía la 10ª parte de un ecocardiograma. Y si el paciente tenía cardiomegalia o alguna alteración estructural del corazón, una aorta dilatada o dilatación de las arterias pulmonares, pues se justificaba ampliar los estudios. Cada vez este criterio se ha perdido más y pasamos directamente al ecocardiograma. Entre otras porque ha bajado mucho de precio. Ya la diferencia entre uno y otro, la radiografía de tórax tan solo es la mitad del valor de un eco. ¿Qué más, Listo, muchachos? profe. ¿Y en qué caso se considera hacer un TAC? En la evaluación valvular los TAC tienen muy poca utilidad, incluyendo el angioTAC. Cuando el ecocardiograma transtorácico no soluciona el problema, el siguiente paso es hacer un eco transesofágico. Evitamos el problema del pulmón y de la grasa del paciente, sino que entramos directamente al esófago, ya ahí no hay ningún tipo de interferencia, podemos ver el corazón muy nítidamente.
los estudios alternativos diferentes al ecocardiograma está la resonancia nuclear magnética cardíaca. Eso sí ha dado más información. Seguimos estudiándola. Esto es un examen relativamente joven. Tendremos por ahí unos 15 años de estarlo usando. Todavía estamos en proceso de aprendizaje, pero como que cada vez sabemos más de eso. El angioTAC coronario, realmente, a pesar de que salió inicialmente con muchos bombos y platillos, aún para enfermedad coronaria no es tan bueno. Digamos que si sale negativo, el paciente no tiene enfermedad coronaria, pero si sale positivo, igual toca hacerle angiografía porque podría no tener nada. Y para válvulas, definitivamente no ayuda mucho. O sea, los otros estudios complementarios no irradian al paciente y dan información más útil. ¿Qué más? Listo, profesor, muchas gracias. Profe, una pregunta respecto al punto de máximo impulso, ¿qué tan normal es sentirlo en los pacientes? O sea, ¿qué tanta cantidad de pacientes, digamos, se les puede sentir? No, es que lo normal es encontrarlo. Lo anormal es no encontrarlo. Deben buscar punto de máximo impulso volteando ligeramente el paciente a la izquierda, doblándolo un poquitico de medio lado. Ahí deben encontrarlo en el quinto espacio intercostal paraesternal, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Eso es lo normal y no debe tener sino 2 centímetros. Cuando se desplaza hacia afuera y hacia abajo o tiene más de 2 dedos de amplitud, significa que el pulso está grande, está mayor de lo normal, y eso debe ser por cardiomegalia. A veces pueden encontrar doble impulso apical, o sea, un impulso sobre donde debe estar, con la yema de los dedos, y otro con la base de los dedos. Eso tiene 2 explicaciones. O se debe a un aneurisma aórtico o estamos frente a una cardiomiopatía hipertrófica. Así que es supremamente útil encontrar el punto de máximo impulso. A veces los pacientes con EPOC y enfisema o con obesidad podríamos no encontrarlo, pero ya son por problemas técnicos con el paciente, no porque no existan. ¿Qué más? Bueno, muchachos, entonces me alegra que hayan estado, espero que les haya gustado y que les haya dejado algún mensaje. Y en cardiología los esperamos para cualquier inquietud con el mayor de los gustos. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche, profesor. Muchas gracias. Gracias, doctor.